Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación Experimentando el Amor de Dios con nuestros hermanos Juan y Lucrecia Ortiz. Presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Yo vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. ¿Existen realmente los milagros? ¿Creemos realmente de que Dios tiene el poder de hacer milagros? ¿Alguno de ustedes que está escuchando, Radio Creyentes, el programa en este momento ha tenido un milagro en su vida que quiere compartirlo con nosotros? Hoy nuestro programa está dedicado solamente a los milagros de Dios. En el Antiguo Testamento veíamos cómo muchas veces Jesucristo curaba, sanaba, expulsaba demonios y también sanaba por donde Él pasaba. En la actualidad pasa lo mismo. ¿Cuántas personas están siendo sanadas de espíritus malignos, de depresión, de problemas psiquiátricos?
¿O cuántas personas están ahora en los hospitales y Jesucristo se está paseando por los hospitales del mundo, siendo Él el que les da la vida a muchas personas? Pero ¿y qué sucede? ¿Por qué a unos Dios se les manifiesta de forma milagrosa y a otros no? Podríamos decir que es porque Él es más bueno y aquel es más malo, pero también las Escrituras dicen que Dios hace salir el sol para buenos y para malos. Todos los días el Señor nos da una oportunidad de vida. Todos los días nos da el deseo de avanzar. Nos da una oportunidad para vivir, para invocarlo, para darle las gracias. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. Él nos creó para que hiciéramos su voluntad. Nosotros los católicos, por medio del bautismo, somos hijos de Dios. Por eso podemos decir Abba, Padre. Abba, con amor fraterno, con un amor de entrega, con un amor de paternidad hacia Él. Le decimos Padre, Abba, y Él nos escucha. ¿Cuántos de nosotros muchas veces se nos ha olvidado de que Dios es milagroso? Y a veces nos angustiamos y no sabemos a quién pedir realmente las cosas. Entonces nos angustiamos creyendo que la solución está en conseguir un mejor empleo, en hablar con fulano, hablar con fulana, y creemos que la solución está en conversar con alguien, en pedirle a alguien de la ayuda, sabiendo que es mejor primero hablar con el jefe, con nuestro Padre, con nuestro Creador. ¿Cuántas veces preferimos decirle a una persona, oye, me sucede esto, me sucede lo otro, sabiendo que Dios nos está esperando para confiar en Él y deshogar en Él nuestro corazón? Muchas veces Dios está esperando que nosotros le digamos, Señor, Padre, Abba, necesito esto, tengo problemas en tal situación, ayúdame con mi carácter, haz ese milagro y ayúdame que tengo un carácter muy fuerte. Oh Señor, te pido para que le regales la salud a mi primo, a mi tía que está enfermo o enferma, o te pido por el embarazo que tengo en estos tiempos de coronavirus, o quizás porque no tengo empleo, y el Señor se manifestará de forma milagrosa. Confiemos en el Señor. Esta noche, mis queridos hermanos, yo los invito a que confiemos en Él, a que nos pongamos desde ahora en sus manos, y que todas estas palabras que estamos escuchando y que vamos a escuchar hoy vengan y nos llenen de esperanza y de fe. En primer lugar, hay que destacar que todos en la iglesia estamos llamados a interceder los unos por los otros, es decir, a pedir por las necesidades de los demás. Un despistado, malinterpretando la palabra de Dios, podría decir que Jesús es el único intercesor o mediador ante Dios, entre Dios y los hombres, como dice la Biblia, y que no hay otro intercesor fuera de Él. Pero que hay que aclarar que cuando nosotros intercedemos, al hacerlo en el nombre de Jesús y al ser nosotros parte de su cuerpo místico, es Él quien al fin de cuentas resulta siendo el intercesor. En todo caso, veamos las citas bíblicas que confirman lo que aquí afirmamos, que todos en la iglesia podemos interceder por los demás. Aquí hay varios ejemplos que se los voy a leer de la Biblia, porque muchas veces decimos, hermano, usted puede rezar por mí, hermano, usted puede orar por mí, y sí, entonces decimos, pero no, nosotros, una de las obras de caridad está en interceder por el otro, de forma ahora aquí en la tierra y también por los difuntos. Escribir a algún difunto en la misa, eso es una obra de caridad. Y que yo vaya al Santísimo y diga, Señor, en esta mañana te quiero pedir, te quiero
pedir para que bendigas y ayudes a María, a Luis, a Pedro. Ahí usted está intercediendo por los demás. Vamos a escuchar esta carta de la segunda de Timoteo 1:3 que dice: doy gracias a Dios, a quien sirvo con conciencia limpia, cuando constantemente te recuerdo en mis oraciones noche y día. Aquí está hablando cómo intercede, cómo ora los unos por los otros en las comunidades, aquí en la segunda carta de Timoteo. Luego seguimos aquí en el Génesis 20 del 7 al 17 dice: Él rogará por ti y vivirás. Entonces Abraham oró por Abimelec y Dios curó a Abimelec, a su esposa y a sus esclavos. ¿Se fijaron? Como hasta Abraham desde el Antiguo Testamento. Entonces, por último, veamos en la Biblia que los santos han realizado hechos prodigiosos y milagros, incluso después de muertos, porque ellos ya gozan de la presencia de Dios. Lo que podían realizar con el poder de Dios en esta vida, lo siguen realizando ahora con mayor razón, puesto que viven en la presencia continua de Dios. Vamos a ver esta segunda carta de los Reyes que dice 13:21 dice: tiraron el cadáver al sepulcro de Eliseo, pero el hombre, al tocar los huesos de Eliseo, cobró vida y se puso de pie. Hay personas, nuestros hermanos protestantes, por ejemplo, hay muchos santuarios. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en el santuario de San Antonio de Padua, en Italia, y ahí están los osamentos, y uno ve los osamentos de San Antonio de Padua. Claro, no los podemos tocar porque ya están en vitrinas, en vidrios, pero allá se va y uno le pide, y no es que el santo hace el milagro, sino que él, como está al lado de Dios, como está en el cielo, gracias a su vida virtuosa, él le dice a Papá Dios, le dice: Padre, te recuerdo a Lucrecia, acuérdate que está enfermita, o acuérdate que necesita esto, necesita lo otro. Y ahí es cuando nosotros vemos la fuerza de la intercesión y la fuerza que tiene milagrosa el que los santos interceden por nosotros. Entonces, hay muchos santos que pueden hacernos un milagro, no hacernos, sino interceder por nosotros. Hay muchos. Si usted tiene problemas de enfermedad, si usted tiene problemas, si usted quiere, hay santos que hasta interceden por los que no tienen novios y novias, por las personas que se quieren casar, santos que son para curar a los animales. Hay una variedad que tiene la iglesia de santos que muchas veces ellos están ahí esperando ayudarnos y nosotros los ignoramos. El doctor José Gregorio Hernández es un beato venezolano que muchas personas ahora lo están invocando, su intercesión por los enfermos. En esta noche también podemos invocarlo y decirle: doctor José Gregorio Hernández, intercede por nosotros, intercede por todos los enfermos de coronavirus, para que la pandemia pueda acabar pronto. Entonces, ahora vamos a escuchar una palabra de uno de los milagros de Jesús. Del Evangelio según San Mateo. Él extendió la mano, le tocó y dijo: quiero quedar limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí va un milagro excelente, cómo Jesucristo sanaba y cargaba sobre Él todas las enfermedades y todo lo que nos afligía. No solamente las enfermedades, también hasta los demonios los expulsaba. Ahora en esta sociedad actual, a veces creemos que Jesucristo no puede sanar enfermedades y le ponemos más esperanza a un doctor que al mismo Dios. Yo los invito, mis queridos hermanos, a poner esta noche toda nuestra confianza en Dios, de que Dios puede sanar
puede darnos lo imposible, nos lo puede dar, porque es milagroso, porque Él existe, porque su fuerza es impotente, es potente, perdón. Él lo puede, Él lo puede. Vamos con la segunda lectura, el segundo milagro. Del Evangelio según San Mateo. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y se anuncian a los pobres la buena nueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Imagínense. Y uno dice, pero ¿y por qué en esos tiempos hubieron tantos milagros? Y es porque la gente confiaba en Jesucristo. Confiaban. Nosotros hemos perdido la confianza. ¿Y por qué la hemos perdido? Yo espero que la recuperemos todos, el mundo entero. Y yo creo que este tiempo de pandemia ha sido un tiempo para recuperar la confianza en Dios, para realmente ponernos en sus manos y recuperar verdaderamente la confianza de que Él nos regale, de que le regale la vista a los ciegos, de que los mudos puedan hablar. Jesucristo hacía todo eso. Él era el verdadero doctor, el verdadero médico que hacía las cosas. ¿Y nosotros por qué tenemos miedo? No tengamos miedo, mis queridos hermanos. Del Evangelio según San Mateo. Le pedían que tocaran siquiera la orla de su manto, y cuanto la tocaron quedaron salvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. También todo Jesucristo pasaba cuando empezó cuando empezó su misión pública, pasaba por ciudades, pasaba por pueblos y sanaba. Y la gente solamente con tocarlo, como decía hace rato esta palabra del segundo libro de los Reyes, de Eliseo, que Eliseo ya muerto, cuando tocaron los huesos quedaron sanos. La santidad es así. Todo aquel que vive en presencia de Dios, cuando alguno toca la presencia de Dios, nos sana, nos cura. Nosotros podemos tocar a Cristo. ¿Cómo lo podemos tocar? Con la comunión, comulgando, cuando se cumplen los sacramentos en nosotros, la confesión. Ahí estamos tocando a Cristo, lo estamos tocando nuestro cuerpo. Vamos con la siguiente lectura. Del profeta Isaías, del 53 al 4. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos cómo también hasta el profeta Isaías, cómo Jesucristo es el que carga, el que nos toma, el que actúa. Escuchemos la última, el Evangelio de Lucas. Lucas 4, 40, 41. A la puesta del sol todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias se llevaban, y a él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los curaba. Salían también demonios de muchos, gritando y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les combinaba y no les permitía hablar, porque sabían que él era el Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora, queridos radios oyentes, vamos a hablar del Padre Pío de Pietrelcina. Hay una cantidad de milagros atribuidos al Padre Pío de Pietrelcina, y yo quiero que escuchen aquí unos cuantos para que vean la fuerza que tiene la oración y el amor a Dios, porque el Padre Pío lo que tenía era que oraba mucho y tenía una intimidad con Dios. Sus momentos de meditación diaria, momentos de oración, momentos de todos los días ponerse a orar, eso era lo que le daba la fuerza. Dice aquí: el cardenal Merry
del Val contó al Papa Pío XII que una vez había visto al Padre Pío que se encontraba enclaustrado como siempre en su capilla de San Giovanni Rotondo, rezando en San Pedro frente a la tumba de San Pío X, el día de la canonización de Santa Teresita. El Papa entonces le preguntó al beato don Orione qué pensaba del asunto, a lo que éste respondió: yo también lo vi. Estaba arrodillado rezando a San Pío X. Me miró sonriente y luego desapareció. En otra oportunidad, Monseñor Damiani, un obispo uruguayo, fue a San Giovanni Rotondo a confesarse con el Padre Pío. Luego de hacerlo, se quedó unos días en el convento. Una noche se sintió enfermo y llamaron al Padre Pío para que le diera los últimos sacramentos. Este tardó mucho en llegar y cuando lo hizo le dijo: ya sabía yo que no te morirías. Volverás a tu diócesis y trabajarás algunos años más para gloria de Dios y bien de las almas. Bueno, contestó Monseñor Damiani, me iré, pero si usted me promete que irá a asistirme a la hora de mi muerte. El Padre Pío le contestó: te lo prometo, Monseñor Damiani, te lo prometo. Luego volvió a Uruguay y trabajó durante 4 años en su diócesis. En el año 1941, cuando Monseñor Alfredo Viola festejó sus bodas de plata sacerdotales, hacia la medianoche, el arzobispo de Montevideo, Antonio María Barbieri, se despertó al oír que alguien golpeaba a su puerta. Cuando abrió, apareció un fraile capuchino que nunca había visto y que le dijo: vaya inmediatamente a ver a Monseñor Damiani, se está muriendo. Monseñor Barbieri fue corriendo a la alcoba de Monseñor Damiani justo a tiempo para que éste recibiera la extrema unción y escribiera en un papel las siguientes palabras: Padre Pío. Aunque no pudo terminar la frase, esa noche, por cierto, fueron muchos los testigos que vieron a un desconocido padre capuchino caminando por los corredores. En 1949, Monseñor Barbieri fue por primera vez a San Giovanni Rotondo y con estupefacción, cuando vio al Padre Pío, reconoció en el religioso al capuchino que había visto aquella noche. A más de 10.000 kilómetros de distancia, el Padre Pío, por supuesto, no había salido en ningún momento de su convento. Hoy día en Uruguay hay una gruta que recuerda esta bilocación, la misma donde el Padre Pío supuestamente ha hecho varios milagros. ¡Wow! Vamos con otro milagro del Padre Pío. También es famoso el caso de un comandante general de las Fuerzas Aéreas Americanas que en plena Segunda Guerra Mundial, mientras éstas se encontraban acuarteladas en la ciudad italiana de Bari, en el sur de Italia, ordenó a un escuadrón de bombarderos que arrasaron un depósito de material de guerra alemán supuestamente localizado cerca de San Giovanni Rotondo. Sin embargo, cuando los aviones se encontraban cerca del blanco, sus hombres y él aseguraron que vieron en el cielo a un monje con las manos alzadas. Las bombas que habían dejado caer cayeron finalmente en los bosques, mientras los aviones invertían por sí solos su curso. Después de la fallida misión, todos se preguntaban quién era ese monje a quien los aviones habían obedecido. Posteriormente, alguien le contó a este general que en San Giovanni Rotondo había un monje que hacía milagros. Una vez terminada la guerra, el general fue al convento de los capuchinos acompañado de varios pilotos. Una vez que entró en la sacristía, el general se encontró delante de varios monjes. Entre ellos reconoció de inmediato al monje que había detenido sus aviones. Era el Padre Pío, quien al verlo caminó hacia él y le dijo: ¿Usted es quien quiso matarnos a todos nosotros?
Aturdido y conmocionado por la mirada y por las palabras del padre, el general se arrodilló delante de él, como de costumbre. El padre Pío le había hablado en dialecto italiano, pero el militar aseguró posteriormente que el monje le había hablado en inglés. Después de este episodio, el general y sus compañeros, todos protestantes, se convirtieron al catolicismo. Increíble, otro milagro. Ahora, mis queridos hermanos, vamos a escuchar a nuestra hermana Jessica. Hoy Jessica nos trae un mensaje sobre los milagros. Un mensaje lleno de fe, lleno de esperanza y de mucha alegría. Espero que les guste. Buenas tardes o buenas noches a todos por allá. Por aquí les saluda Jessica, una buena amiga de Juan y Lucrecia. Quiero darles las gracias por haberme invitado a participar en su programa Experimentando el Amor de Dios. Y hoy, bueno, me toca o tengo la oportunidad de poder hablarles del Dios que hace milagros. Juan y Lucrecia pues me han permitido este momento para que les pueda compartir de la palabra. Aquí tenemos el Evangelio de Lucas y hoy quisiera comentarles un poco sobre cómo Dios hace milagros en aquellas cosas que parecen imposibles. Ciertamente hay situaciones en las que el Señor permite en nuestras vidas que son duras, que son difíciles de entender. Pero a veces esas situaciones, esos momentos, tienen un propósito, tienen un porqué. Y quiero compartirles entonces por eso el Evangelio de Lucas. Justamente cuando el ángel del Señor decide visitar a la tierra y visita a Zacarías y a su esposa Isabel. No sé si ustedes han conocido esta historia. Isabel y Zacarías eran unos hombres muy devotos a Dios, al templo, unos judíos muy devotos al templo, sacerdotes, Zacarías por supuesto, pero que tenían un impedimento. En ellos ocurría algo que no los terminaba o no los dejaba de ser feliz completamente, y era que ellos no tenían hijos. Y si deben saber, queridos amigos, en esa época pues era muy importante tener hijos, ¿no? Dejar descendencia, y más para Zacarías, que era un hombre sacerdote del templo y tenía un buen lugar dentro de la comunidad judía, pues un buen nombre. Y lamentablemente pues no tenía descendencia, no tenía hijos con Isabel, había un impedimento. Sin embargo, el Señor, cuando leemos este capítulo 5 de Lucas, déjeme ver, corrijo bien, que es el capítulo 1, versículo 5, cuando vemos este episodio que Zacarías va al templo y va a ofrecer incienso en el santuario porque era su turno, él se encuentra con el ángel del Señor, y allí, en ese momento, el ángel le dice que ya su petición ha sido escuchada. Zacarías era un hombre anciano ya, y su mujer también. Habían vivido pues ya bastante tiempo y no se había cumplido la promesa, no se había cumplido aún el deseo, el anhelo de su corazón. Y llega justamente ese momento cuando el ángel se le presenta y le dice: tu petición ha sido escuchada. Esta parte es tan importante porque quiere decir, amigos míos, hermanos todos, que aún cuando vemos que nuestra situación es difícil o aquello que se nos presenta es imposible, no dejemos de pedirle a Dios, no dejemos de hacer nuestras peticiones, porque Dios tiene su momento, Dios tiene su tiempo. Para Él hay un momento específico para regalarnos su milagro, para darnos su favor. Por eso en ese momento el ángel le dice: ha sido escuchada tu petición. Pero hay algo muy peculiar en Zacarías, y es que siendo sacerdote muy devoto a Dios, se muestra un poco incrédulo cuando el ángel le dice, le da la promesa de que va a tener un hijo y de que este hijo pues llevará al arrepentimiento a muchas almas en Jerusalén.
Pero Zacarías, siendo sacerdote, como lo dije, tiene una incredulidad. Y muchas veces eso nos pasa, amigos míos, nos pasa que no podemos, que a veces no creemos cuando el Señor nos regala las promesas, cuando el Señor de parte de cualquier hermano a través de la Biblia, cualquier situación viene y nos da una promesa y nos cuesta realmente creer. Pero es por esa debilidad que tenemos de no ver al Dios grande, de no saber que el Dios que hace milagros es potente, que tiene un favor grandísimo hacia nosotros por su gran amor y su gran misericordia. Y aquí el ángel, pues, en vista de que Zacarías, en esta historia, Zacarías pues cierra su corazón. El ángel le dice que bueno, lo va a dejar mudo hasta que se cumpla lo que Dios había hecho ya, había prometido. Y así fue. Lo que Dios promete se cumple. Dios no es un hombre que dice y se arrepiente, dice la palabra en la Biblia, ¿no? Dios, si promete algo, lo va a cumplir. Y es esto lo que los invito a todos, de verdad, porque luego de que Zacarías vio esta promesa, escuchó esta promesa y quedó mudo, quedó sin palabras, se cumplió lo que el Señor había dicho. Su esposa Isabel, ya me confundí con Abraham, su esposa Isabel, estéril, de aquella que no daba fruto, de aquella que no daba hijos, de aquella que era inservible ante los ojos del mundo, el Señor ha decidido darle un hijo. Por eso es que la palabra dice que la fértil dará muchos, la fértil podrá podrirse, pero la estéril dará muchos hijos. No recuerdo exactamente en qué parte, pero estoy segura que dentro de Génesis y Apocalipsis lo podemos encontrar. Es en aquel que nadie apuesta nada, en aquel ser, aquella persona. Y si me escuchas tú, amigo, si eres esa persona en la que nadie apuesta nada, en la que es estéril para amar, estéril para perdonar, estéril para donarte hacia los demás, espera en el Señor, espera en la promesa del Señor, porque aquella que llamaban estéril ahora dará fruto. Aquel que llamaban estéril ahora va a dar frutos, porque Dios hace el milagro, Dios da el milagro. Así que yo te invito a que confíes en Dios, que confíes plenamente. Y aquí viene la fe, viene agarrada la fe, porque sin la fe no podemos ver ese milagro. Y estos seres, Zacarías e Isabel, eran devotos a Dios. Tenían fe en Él, aun cuando tenían esa incredulidad en su corazón, tenían fe. Y yo te invito hoy y los invito hoy a eso, a tener fe. Una fe que salva, una fe que sana, una fe en aquel que lo puede todo, porque Jesús lo dijo cuando vino al mundo y nos regaló su palabra. Nada es imposible para Dios. ¿Hay acaso algo imposible para Él? Cuando escuchamos esta frase siempre nos parece muy cliché, pero es tan poderosa, amigos, tan poderosa, porque al ver que nuestro Señor le es posible todo, ¿cómo no amarle? ¿Cómo no creerle, verdad? Pues para Dios todo es posible. Y también lo recalcaba, porque sin la fe no podemos ver el milagro. Y todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Pero ojo, muy importante. Y eso les comparto. Que el que cree, la vida eterna, podrá tener la vida. Todo aquel que cree en el Dios que hace milagros, tendrá la vida eterna en su Hijo, en Cristo Jesús. Por eso, no tengamos miedo. No, aunque tengamos algún impedimento de ver el milagro, de que no nos permite ver más allá de esa promesa que Dios nos ha dado, tengamos fe, tengamos la fe, aumentemos la fe, vamos a creer en esa promesa que Dios nos ha regalado, y es la vida eterna, que hay un mundo mejor, que hay algo mejor después de esta vida, y que estamos llamados
Estamos llamados a vivirla. Estamos llamados, estamos predestinados, y que lo más bello de todo, hemos sido justificados por Cristo Jesús. Así que, hermanos, de verdad, Dios hace milagros, pero Dios no necesita hacer un milagro para convencer al mundo. No necesita. Solo necesita de tu sí, como María, así como María lo dio cuando el ángel también la visitó a ella y le dio el milagro de ser madre sin estar con José. Así, Dios solo necesita tu sí, solo necesita tu libertad para amarle. Y luego que tú te convenzas, y luego que tú veas y aceptes a Jesús como tu Señor, y aceptes a Dios como tu Padre Celestial, verás los milagros. Allí ocurrirá el milagro. Por eso te invito a que lo acojas, si me estás escuchando en este momento, a que cierres tus ojos y que puedas pedirle: sí, Señor, te acepto como María, sí, te acepto a ti en algún momento. Te acepto, Señor, con todas las dificultades que vengan. ¿Por qué? Porque tú eres el hacedor de milagros. Porque para ti no hay nada imposible, mi Dios. Gracias nuevamente para Juan, para Lucrecia, por esta oportunidad. Y bueno, no me queda más nada que decirles que sigan el programa, que sigan escuchando y que sigan todos tomados de la mano de Dios, aceptando, viendo su gran amor y su gran misericordia. Un saludo desde acá. Continuamos. Muchas gracias, Jessica, por este hermoso mensaje. Y ahora vamos a escuchar al Padre Manuel Martínez Cano, un misionero de Cristo Rey, que tiene un mensaje muy lindo, y un mensaje también yo lo veo como una explicación sobre los milagros y las profecías, cuáles son los aspectos más importantes que pide la Iglesia Católica para poder canonizar o beatificar a algún santo. Vamos a escuchar al Padre Manuel Martínez. Muy buen mensaje. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Me han cogido por aquí y les voy a hablar por ahí. A veces se encuentra uno con jóvenes, chicos o chicas, que presumen de ateos. Y no es que sean ateos, sencillamente es que no le han enseñado la religión. No saben ni el Padre Nuestro. Pero lo más común es oír también que todas las religiones son buenas, que todas las religiones son del mismo Dios. Y eso no es verdad. Hay un solo Dios. Por lo tanto, nada más que tiene que haber una religión verdadera. Porque además esas religiones que hay en distintas partes del mundo, y en algunas naciones varias, se contradicen. No puede ser verdad las dos cosas a la vez. Entonces tendríamos que hacer el pequeño esfuerzo, o quizás para algunos grande, de encontrar la verdadera religión. Porque eso no es un capricho, es una obligación para el hombre reflexionar, indagar, hasta encontrar la verdadera religión. ¿Cómo lo sabremos? Pues, no sé, buscando algo que solamente puede tener la religión verdadera, que ofrezca garantías ciertas de que es la única verdadera religión. La filosofía que estudiamos, la historia que está ahí escrita, demuestra que solo la religión cristiana es la religión verdadera. Vamos a la historia y encontramos la personalidad de Jesucristo. Su vida es admirable, su doctrina es impresionante, perenne, es divina, pero es que Jesucristo hace cosas que son imposibles de hacer
a la fuerza humana. Tenemos 3 resurrecciones ahí y seguro que hizo más. Dio la vista a los ciegos, hizo andar a los cojos. Sí, pero eso ya es pasar a la revelación, sí, pero esa revelación es histórica, son hechos registrados por la historia. La naturaleza racional nuestra llega a ese conocimiento. Y después tenemos milagros en la Iglesia, muchísimos milagros. Y en Lourdes, sin ir más lejos, hay muchos milagros. Yo he conocido a doctores, médicos, que dicen, pues no sé qué pide la Iglesia para declarar milagro. Una cosa imposible. Digo, pues sí, es imposible. Porque ellos han presentado casos verdaderamente extraordinarios que no se explican y la Iglesia los tiene ahí aparcados, que no los declara milagros. El milagro en la historia es la voz de Dios, pero no la voz de Dios revelada en la Sagrada Escritura, sino que está al alcance de la razón y de cualquiera. El milagro es un hecho sensible que entra por los sentidos, histórico, que ha ocurrido, una cosa que supera las fuerzas de la naturaleza, las leyes de la naturaleza que ha hecho Dios y que solamente Dios las puede superar o las puede parar o las puede... Cuando yo estudiaba esto de joven, pues decía que se daban unas verdades para declarar un milagro. Eso que acabo de decir, la verdad histórica, un hecho demostrado, que ha ocurrido tal sitio, tal hora, tenía esto, ahora ya no lo tiene, y que los científicos lo analicen, la verdad científica, y que nos dicen eso, que eso no se puede explicar. El demonio no puede hacer milagros, pero puede hacer cosas extraordinarias. Entonces ahí vienen los teólogos católicos que te dicen que ese milagro lo ha hecho Dios, que no es una cosa extraordinaria que pueda hacer el demonio. Y después la verdad que confirma, pues la revelación divina hace bien a las almas. No, la Iglesia es la que más pruebas pide para que un hecho lo declare milagro. Y entonces, como eso no puede ocurrir de ninguna manera, lo conocemos, lo ha hecho nada más que Dios. Para declarar a una persona santa, tiene que haber hecho 2 milagros después de haber muerto. Ayer leí hay una carta que hacen en Francia y también la hacen en español, de San Vicente Ferrer. Resucitó muchísimos muertos, y aún estando en vida, que esos no valen para la historia de la canonización. Sí, hay una sola verdadera religión. No hay milagros en las otras religiones. Entonces, ¿qué? Pues nada, pues están equivocados. Hay una ignorancia invencible que no pueden salir de ella. Dios lo tiene en cuenta. Por eso hacen falta tantos y tantos misioneros. Después también hay otro milagro de tipo intelectual. Una profecía. Yo no sé lo que va a pasar. Miren ustedes, el sábado pasado le entregué yo a uno joven de los nuestros, desde niño le conocí, una bolsa para que se lo diera a otro joven. Y al sábado siguiente muere instantáneamente. Unas cosas de estas que pasan del corazón. Yo no sé lo que va a pasar, pero en la Sagrada Escritura hay muchas profecías que después se cumplen. El porvenir solamente lo sabe Dios. Y por lo tanto, es un hecho divino. El mismo Jesucristo lo dijo, ¿no? Sí, me mataréis, pero resucitaré al tercer día. Y que Jerusalén iba a ser destruida, y fue destruida. Por lo tanto, si queremos vivir en la verdadera religión,
tenemos que ser cristianos, católicos, y rezar mucho para que verdaderamente ocurra lo que tanto se habla, el ecumenismo, una sola iglesia, un solo pastor. No se trata de hablar, sino de rezar mucho para que se conviertan y vuelvan a la Iglesia Católica. Bueno, pues con esto yo creo que tendrá bastante, porque aquí estoy mirando al jefe y no me dice nada, si se acaba o se empieza. Bueno, dice que haga un final. Bueno, pues yo les bendigo de todo corazón y eso, que Dios nos reúna a todos en el cielo. Hacía tanto tiempo que no nos veíamos las caras que ya no sé lo que tengo que hacer ni decir. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas. Yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aún a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. En este momento vamos a orar a ti, Padre Santo, Padre Celestial, Padre de todo el mundo, del mundo entero, para que nos ayudes a los enfermos de coronavirus, por el fin de esta pandemia, que se acabe, que tenga su fin, por los enfermos mentales. Vamos a pedir por Julio César Núñez Polanco, por su salud. Vamos a entregarnos a ti todos, vamos a entregarnos esta noche de milagro,
porque Él nos escucha. Vamos a pedir con fe, con insistencia. Dios, escúchanos. Él nos dará lo que necesitamos, un trabajo, casarnos, tener hijos. Por si tenemos una persona muy enferma en estos momentos, por nuestro carácter, si estamos deprimidos, si queremos graduarnos, que nuestros hijos se gradúen, si queremos viajar en familia, lo que tu corazón desee, Dios los escuchará y te lo dará en su momento preciso. Vamos a orar con nuestro corazón. Pidámosles en este momento por nuestro matrimonio, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros vecinos, por la Iglesia Católica, por los sacerdotes, por las monjas, por todo el mundo, especialmente por esta pandemia que tenga su fin. Vamos a orar con el Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen María vamos a decirle: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Feliz noche y que pasen un feliz fin de semana, mis queridos hermanos. Buenas noches. Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.